Buenas tardes a todos. Entonces, hoy tenemos la clase número 12. Completamos la docena de clases. Y vamos a hablar del Espíritu Santo. Como todos habrán visto, en el credo, se ha estado la vigilia pascual. El cura, cuando en la renovación de las promesas bautismales, hace unas preguntas si renuncian al demonio, y después en el credo, divide el credo en tres, que es de tres preguntas. ¿Cree en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Cree en Jesucristo? Todo lo que dice el credo de Jesucristo, sí creo. Y la tercera pregunta, ¿cree en el Espíritu Santo? Porque de hecho, el credo, esos 12 artículos de fe, está dividido en tres, como si se atribuyera al Padre la creación, al Hijo la redención, y al Espíritu Santo la santificación. Por eso es creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, o sea, todo eso unido a la fe del Espíritu Santo. Bueno, entonces, la tercera persona es la Santísima Trinidad, la última parte del credo. Así como la palabra de Dios, el verbo de Dios es el Hijo, el amor de Dios es el Espíritu Santo. Así como decíamos que se puede decir que el Hijo procede por vía de conocimiento, el Espíritu Santo procede por vía de amor. Por eso se le suele decir que es el amor de Dios, el Espíritu Santo, el amor entre el Padre y el Hijo, el vínculo de comunión, de amor entre el Padre y el Hijo. Bueno, entonces es la tercera persona de la Trinidad, tan Dios como el Padre y como el Hijo, porque no hay uno que sea más Dios que otro, porque hay un solo Dios. Y el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios y el Hijo es Dios, sin ser tres dioses. Y el Espíritu Santo en concreto procede del Padre y del Hijo como amor subsistente. Esto lo vimos cuando hablamos de la clase sobre la Trinidad, cómo procedían las personas, de dónde salían las personas divinas, por decirlo de alguna manera. Que siendo un gran misterio de fe, uno puede penetrar en el misterio. O sea, el Hijo procede del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Bueno. Entonces, ahí este es un dibujito clásico que yo me acuerdo que en algún altar de algún centro de la obra estaba. Padre, Hijo, Espíritu Santo, no es, Dios es Dios, es Dios, es Dios, cada uno, pero no es el otro. Bueno. Entonces, la Sagrada Escritura le da al Espíritu Santo diversos nombres. Y para conocerlo mejor, realmente los nombres sirven para eso. Son como definiciones de alguna manera del Espíritu Santo. Entonces el gran nombre es el don. Porque el Padre y el Hijo se dan mutuamente el Espíritu Santo y porque este don es el don increado del que procede todo don creado. O sea, todo don nos procede del Espíritu Santo. Es el gran don. Yo creo un libro que leí más de una vez y que la verdad que me encantó y me hizo muchísimo bien. La acción del Espíritu Santo en las almas. Al principio del libro, cuando habla del nombre de don del Espíritu Santo, dice, el Espíritu Santo es nuestro. Es fuerte. Porque es un don de Dios a nosotros. Entonces no puedo decir que es mi don, mi Espíritu Santo. O don. También se lo llama Señor. Señor, como en toda la Escritura, el nombre Señor se atribuye exclusivamente a Dios. Es decir, que el Espíritu Santo es Señor, es decir que es Dios. También lo llama, Jesús a veces habla de Espíritu de verdad o el Espíritu de Dios, la Escritura, y son otros nombres del mismo Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, que es Dios mismo, y el Espíritu de verdad. También se llama Paráclito, que quiere decir consolador, abogado.
porque ha sido enviado para estar siempre con nosotros. En concreto, este nombre procede de la última cena, cuando Jesús le dice a los apóstoles: yo rogaré al Padre y Él os enviará otro consolador, otro paráclito. ¿Por qué otro? Porque el primer consolador es Cristo, es el otro paráclito, el otro enviado del Padre, otro abogado que del Padre. Por eso, y es un nombre clásico el de paráclito, un consolador en las letanías, esas alabanzas de la bendición con el Santísimo: bendito sea Dios, bendito sea el Espíritu Santo Consolador, o el Espíritu Santo Paráclito. Bueno. El credo más completo, es el símbolo niceno-constantinopolitano. O sea, que es el credo que procede de los concilios de Nicea y del primero de Constantinopla. El Nicea 325, Constantinopla me parece que 380, no recuerdo exactamente el año. Entonces ahí se dice: creo en el Espíritu Santo, Dominum et vivificantem, Señor, Dios, y vivificador, que procede del Padre y el Hijo, qui ex Patre filioque procedit, qui cum Padre et Filior simuladoratur et glorificatur. Con el Padre y el Hijo recibe una misma, la misma, adoración y gloria. Pues lo que ustedes per profetas. Que esto es lo que dice entonces el credo, el símbolo niceno-constantinopolitano del Espíritu Santo. Entonces ahí se dice: Señor, porque es Dios, y porque gobierna y dirige nuestras vidas para llevarnos a la santidad. Por eso es nuestro Señor, de ser nuestro dueño, nuestro guía, vivificantem, vivificador, porque así como el alma da vida al cuerpo, de la misma manera el Espíritu Santo da vida al alma y da la vida a la iglesia. Es el alma de la iglesia, como veremos después. Es vivificador. ¿Qué más? Que procede del Padre y el Hijo. Porque eso, como vimos en la Trinidad, las personas proceden unas de otras, son relaciones de procedencia. El Hijo procede del Padre, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Aquí nos encontramos, no me voy a meter en el tema, con una disputa con los ortodoxos, que es la palabra filioque. Porque los ortodoxos sostienen que el Hijo procede del Padre, que el Espíritu Santo procede del Padre a través del Hijo. Una otra fórmula de fe es que procede del Padre y del Hijo. El que quiere decir, al final de la palabra quiere decir y. Padre filioque quiere decir Padre y del Hijo. Y la verdad que para nosotros, los católicos, no es gran tema, nos parece que es una cuestión de matiz, de explicación de procedencia de personas, y aceptamos sin problema la explicación de los ortodoxos, no así ellos con nosotros. Bueno, y que además decíamos que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y claro, la misma adoración y gloria porque es Dios. No es ni más ni menos Dios que las otras dos personas. Y el credo le atribuye el origen de la Sagrada Escritura. Qui locutus est per profetas. ¿Por qué? Porque los escritores de la Sagrada Escritura, no solo los profetas del Antiguo Testamento, sino también los escritores del Nuevo, movidos por el Espíritu Santo, hablaron y enseñaron los misterios de Dios. Porque profeta no quiere decir que anuncia cosas futuras, sino que el que habla en nombre de Dios. Los escritos fue el gran profeta, y podemos decir que los evangelistas son profetas, y que San Pablo, en ese sentido de que habló en nombre de Dios. ¿Qué símbolos se suele representar en la Sagrada Escritura y en la Iglesia el Espíritu Santo? Bien, algunos son ideas bíblicas. El agua viva, porque Jesús dice en el Evangelio, es el capítulo 8 de San Juan, quizás, que habla del agua viva que el que cree en él manará. Y San Juan aclara que se refería al Espíritu Santo que sería dado a los apóstoles.
agua viva, o sea, como un manantial de agua divina que surge de nosotros. Otro signo que hay del Espíritu Santo es la unción con óleo. De hecho, la confirmación se hace ungiendo con óleo la cabeza del confirmado. O sea, que uno es ungido y recibe el Espíritu Santo. En la humanidad santísima de Cristo, en el río Jordán, cuando en el bautismo de Juan, cuando entra el agua, se abre el cielo y baja el Espíritu Santo en forma de paloma, se interpreta como es que la unción de la humanidad de Cristo por el Espíritu Santo. Fuego, bueno, la imagen del símbolo de fuego claramente se refiere a Pentecostés, porque el Espíritu Santo descendió como lenguas de fuego sobre cada uno de los apóstoles. Y por ejemplo, porque es el fuego del amor de Dios. También con una nube oscura, que esto procede del Antiguo Testamento, que Dios, lo mismo en las teofanías en la teofanía de la transfiguración, que la nube que aparece la voz del Padre, el Verbo transfigurado, Cristo, y el Espíritu Santo en forma de nube, oscura y luminosa al mismo tiempo. La imposición de las manos es signo del Espíritu Santo. Ustedes habrán visto que en todos los sacramentos, por ejemplo en misa es donde se ve con más patentemente, los sacerdotes juntamos las manos y las ponemos sobre las ofrendas, que se llama la epíclesis. ¿Qué significa antes la consagración? ¿Qué significa poner las manos así antes de la consagración? Entonces se dan cuenta que las manos unidas así es un signo de una paloma. El Espíritu Santo, por eso el poner las manos así sobre las ofrendas, lo mismo que la imposición de las manos que se hace sobre las cabezas, significa invocar al Espíritu Santo que descienda sobre esa persona, o en el caso de las ofrendas de la misa, sobre las ofrendas, o en general en todos los sacramentos se hace una epíclesis. En la confesión el sacerdote pone la mano sobre el penitente, la mano derecha, no la toca, pero sí la pone como imponiendo la mano, pidiendo precisamente el descenso del Espíritu Santo. Bueno, y la paloma, que obviamente es el signo más tradicional del Espíritu Santo, obviamente que procede del bautismo del Señor, que es en forma de paloma. Bueno, entonces, la misión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, para ser enviado, hay que esperar a que el Hijo vuelva al Padre, porque dijimos que las misiones son la proyección en la historia, en el mundo, de las posesiones intratrinitarias. El Hijo procede del Padre, es el Padre que envía al Hijo. Jesús nunca dice que Él lo envía al Espíritu Santo. O el Padre le envió, ¿por qué? Porque Él es enviado por el Padre. Él procede como Hijo de Dios el Padre. El Espíritu Santo, que procede del Padre y el Hijo, es enviado por el Padre y el Hijo. ¿Para qué? Evidentemente coopera para el designio de la salvación. O sea, cuando toda la encarnación está en manos del Espíritu Santo, por decirlo de alguna manera, ¿qué le dice el ángel Gabriel a María? El ángel Gabriel a María, cuando la Virgen le pregunta cómo se va a hacer eso, cómo va a encarnarse Dios en ella, le explica, el Espíritu Santo descenderá sobre ti. Fíjense que la misma imagen de descender sobre ti, ¿no? Como descendió sobre Jesús en el Jordán y como descendió en Pentecostés sobre la Virgen de los Apóstoles. Entonces, él actúa cooperando y en los últimos tiempos, los tiempos ahora desde la ascensión de Cristo hasta el fin del mundo, el Espíritu nos es enviado para hacernos actual, vivificante y activa la redención que nos ganó Cristo. Toda la gracia, toda la liturgia, toda la fuerza de Dios nos viene ahora por la acción del Espíritu Santo. Entonces, como dijimos en la encarnación, se hizo obra por Él, es ungido por el Espíritu Santo en el Jordán, revela quién es el Espíritu Santo y lo comunica. ¿Se acordarán el domingo de Pascua,
después de la resurrección. Jesús aparece en el cenáculo, están los 10 apóstoles, falta Tomás y Judas, obviamente. Jesús les dice la paz sea con ustedes y con tu espíritu. Dice, y sopla sobre ellos. Reciban el Espíritu Santo. Y les comunica el poder de perdonar los pecados. Reciban el Espíritu Santo, que a Cristo resucitado se puede transmitir a los apóstoles el don del Espíritu Santo. Pero el momento de la entrega fuerte del Espíritu Santo a la Iglesia es en Pentecostés. Cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con signos exteriores que muestran la edificación de la Iglesia. Ese temblor que vibra toda la casa, ese viento impetuoso, esas lenguas de fuego que se imponen sobre la Virgen y sobre los apóstoles. El Espíritu Santo es el alma de la Iglesia. Esta imagen es muy buena, porque fíjense, un cuerpo sin alma está muerto. La Iglesia sin el Espíritu Santo no existe. El Espíritu Santo garantiza para que se profundice, se conserve, que esté siempre vivo todo lo que Jesús hizo y enseñó. Fíjense que cuando Jesús en la última cena promete el Espíritu Santo, Él les dice estas cosas. Él os hará conocer, os conducirá a la verdad plena. La verdad plena que es Jesús. Él garantizará que todo lo que Jesús hizo y enseñó no se pierda. No solo no se pierda, sino que crezca la Iglesia en conciencia, en entendimiento. Evidentemente, nosotros hoy tenemos 2000 años de acción del Espíritu Santo. O sea, no es broma. Obviamente, nosotros creemos lo mismo que creyeron los apóstoles. Pero tenemos 2000 años de acción del Espíritu Santo en la Iglesia, que he ido aclarando, perfilando, profundizando ese tesoro. La garantía de que para que eso se cuide y no se desvirtúe y ese progreso sea homogéneo es del Espíritu Santo. Y además, el Espíritu Santo es el que santifica a la Iglesia con los sacramentos. Por eso dijimos que en cada sacramento se hace una imposición de las manos. El bautismo, el cura impone la mano del chiquito. En los enfermos, antes de ungir al enfermo, se le hace una imposición de la mano. Vemos en la confesión, en la Eucaristía, en todos los sacramentos. Porque se invoca la acción del Espíritu Santo sobre los fieles. Bueno, la misión del Hijo y del Espíritu Santo son inseparables. Porque en el fondo, el Espíritu Santo, la misión del Hijo se transmite y se actualiza en el tiempo a través del Espíritu Santo. La misión del Espíritu Santo es hacer actual y operativa los frutos de la redención que nos ganó Cristo. O sea, no son dos misiones separables, sino que una continúa a la otra y las dos van juntas. Entonces, cuando hablamos de los últimos tiempos, no nos referimos al fin del mundo. Nos referimos al mundo redimido por Cristo, en el que Dios está actuando y santificando el mundo. Los últimos tiempos que ya llevamos 2000 años, vaya Dios a ver cuántos más o miles más van a venir. Entonces, evidentemente, le podemos hablar de iglesia carismática y la iglesia jerárquica, cuando hablamos de la iglesia. Entonces, con el Espíritu Santo, en los últimos tiempos, la misión del Hijo y del Espíritu Santo se convierte en misión de la iglesia. Entonces, ¿dónde actúa hoy el Espíritu Santo? En la iglesia. Por eso ya hablaremos cuando, si es posible, hablar de Jesús y iglesia no, como alguna gente a veces plantea, y la verdad que no tiene sentido. Porque la misión del Hijo y del Espíritu Santo, precisamente, ellos fundan la iglesia para que actuar en ella y ser el lugar de la comunión de Dios con los hombres. Bueno, entonces, ¿cómo actúa el Espíritu Santo en la iglesia? Principalmente por medio de los sacramentos. Cristo comunica a su Espíritu a la iglesia, o sea,
Evidentemente en Pentecostés vino un modo extraordinario y un modo, digamos, como por primera vez, pero precisamente al ungir a la iglesia y aquella comunidad primitiva, el Espíritu Santo se hace con el comando, por decirlo de alguna manera. O sea, la presencia del Espíritu Santo santifica, nos hace hijos de Dios y es el que actúa por los sacramentos. O sea, no hay sacramento sin la acción del Espíritu Santo. Todos actúan porque la acción del Espíritu Santo no procede, la acción de los sacramentos no procede del sacerdote, procede precisamente del Espíritu Santo. Entonces, en primer lugar, los sacramentos. O sea, cuando acabemos el credo, las próximas clases son sobre los sacramentos. Ya podemos anticipar que los sacramentos son ritos salvíficos que instituyó Jesucristo para comunicarnos la salvación. O sea, modos estables, pan y vino, óleo, o sea, Pero el Espíritu Santo evidentemente no actúa solamente de esa manera. También concede carismas, que son carismas, gracias especiales para bien de toda la iglesia. La diferencia entre la gracia de los sacramentos, por ejemplo, y los carismas, es que los sacramentos son concedidos para la santificación de la propia persona. Los carismas para la santificación de los demás. O sea, una persona que es un carisma X no es más santo por recibir el carisma. Ese carisma lo recibe para los demás, no para él. Cosa que los sacramentos sí que son para santificarnos a nosotros. Obviamente esa santidad también repercutirá en los demás. Pero, bueno, entonces, pero el Espíritu Santo actúa de muchas maneras. De hecho, vamos a ver cómo el Espíritu Santo va fecundando a la Iglesia a través de los siglos, haciendo surgir instituciones, nuevas cosas en la Iglesia. Evidentemente, el Opus Dei es fruto de la acción carismática del Espíritu Santo en el siglo XX de San José María. Para hacerle ver, para hacerle redescubrir, para hacer surgir un nuevo camino en la iglesia, ¿no? Que todos los caminos que surgen en la iglesia son acción del Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo entonces edifica, anima y santifica. Edifica, que la iglesia crece por la acción del Espíritu Santo. La anima, no en el sentido de que la anima ánimo, fuerza, sino que es el alma, es lo que le da, es la vida de la iglesia. Y obviamente la santifica. No hay santidad sin el Espíritu Santo. Bueno. El Espíritu Santo nos moldea con su gracia y sus dones para que nos identifiquemos con Jesucristo. Entonces, desgraciadamente, para muchos cristianos, el Espíritu Santo es el gran desconocido, como lo llamó San José María, siguiendo la tradición de la Iglesia, porque hubo mucha gente, muchos que lo llamaban el gran desconocido. ¿Por qué? Porque uno se llama hijo de Dios, a Dios lo trata como Padre, Jesús, uno lo recibe en la Eucaristía. El Espíritu Santo a veces es un poco chueca, cuesta un poco más. ¿Por qué? Porque Jesús tiene un cuerpo, el Padre es Padre. El Espíritu Santo a veces nos cuesta, y dice como una paloma. Me causa gracia cuando llegan Pentecostés en los colegios, voy a la clase, y les pregunto, ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Ves? Chicos, chicas de cuarto, quinto grado, claro, que quieren responder, dicen, una paloma. Yo, no es una paloma. O sea, lo representa una paloma, pero no es una paloma. Es Dios mismo. Bueno, gran desconocido. Y para eso, bueno, ya tenemos el tiempo de Pascua que estamos empezando a recorrer. Hoy es el miércoles de la octava de Pascua, primera semana de Pascua. Pues tenemos 5 semanas de Pascua y después, el sexto domingo, el otro domingo será Pentecostés. Bueno. Pero evidentemente, si lo necesitamos, con lo cual es interesante tratarlo al Espíritu Santo, quererlo, ir conociéndolo, ir creciendo en trato con él. Bueno. Entonces, ¿qué son los frutos y los dones? La acción del Espíritu Santo en nosotros se suele significar
con dos términos, dones y frutos, que surgen de la Escritura. Los dones del Espíritu Santo son disposiciones permanentes en el alma que hacen dócil para seguir sus impulsos. O sea, son como, por un ejemplo, como plataformas de aterrizaje para que nosotros aterrice en nosotros, para que nosotros seamos dóciles, para que Él pueda actuar en nosotros, para facilitar su acción en nosotros. Evidentemente completan y llevan a su perfección las virtudes de quien los revisa. Así como con la fe recibimos la fe, la esperanza y la caridad, las virtudes teologales. Y también recibimos las virtudes teologales, cardinales infusas, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, junto con las virtudes teologales, las virtudes morales infusas, recibimos los dones del Espíritu Santo, que llevan a perfección y que son necesarios para nuestras almas. Y son 7. ¿De dónde procede? Yo creo que viene en la próxima diapositiva. De Isaías 11. El capítulo 11 de Isaías es de donde sale la doctrina de los dones del Espíritu Santo. Entonces, 7. 4 van a la cabeza, a la inteligencia. Sabiduría, inteligencia, ciencia y consejo. 3 van a la voluntad. Fortaleza, piedad y temor de Dios. Bueno, entonces, ¿qué es lo específico de vos rápidamente? ¿Qué es lo específico de cada uno de los dones? Sabiduría. Sabiduría es el gusto por las cosas de Dios. Esto es maravilloso. El Espíritu Santo nos hace sentir gusto por las cosas de Dios. Inteligencia. El entendimiento de los planes divinos. A conocer, del don de inteligencia nos permite conocer mejor a Dios, conocer mejor los proyectos divinos. El don de ciencia es el don que nos permite conocer las cosas creadas en conjunción con los planes divinos. Evidentemente, todo el don de ciencia, todas las ciencias humanas, claro que las ciencias humanas no nos aparten de Dios, sino que nos lleven a Dios. Para entender cómo Dios creó el orden creado, la ciencia nos facilita ese entendimiento, el don de ciencia. El de consejo, precisamente para nosotros y para los demás, para poder discernir la voluntad de Dios. ¿Cuánto necesitamos el don de consejo? Un montonazo. El don de fortaleza, para no ceder en la tentación, ¿verdad? Para ser fieles, para llevar la cruz, para superar las dificultades. ¿Cuánto necesitamos la fortaleza? La piedad, no te cuento. Si el fundamento de nuestra vida es la filiación divina, el don de piedad es el que nos da el sentimiento filial respecto a Dios, de sentir hijos de Dios y también hermanos de nuestros hermanos. Pero cuando queremos vivir mejor la filiación divina, pidámosle al Espíritu Santo que nos dé el don de piedad. Cuando nos cuesta querer a los demás, pidámosle el don de piedad. Nos debe sentir también hermanos de los hermanos los hombres. Y no de temor de Dios, que el don menos entendido. Recuerdo en Buenos Aires, cuando tenía capellán de Bonaire, en las catequesis familiares de confirmación, casi siempre había alguien medio patotero que me discutía el tema del temor de Dios. Obviamente no se refiere al miedo a Dios. De hecho, el Espíritu Santo no... Sobre el temor de Dios, la Sagrada Escritura está llena de temor, hablar de temor de Dios. El Antiguo Testamento habla muchísimas veces de que el temor de Dios es el comienzo de la sabiduría, etc. Porque no es un temor de miedo, es un temor reverencial. O sea, evidentemente, si yo salgo a la calle, yo salgo con algo que es muy valioso, que se puede romper, tengo miedo que se rompa, lo cuido. Estos días la gente se cuida de no contagiarse. Hay un sano temor que lleva a cuidarse.
Bueno, en un minuto se va a cortar, pero como dijimos otras veces, no pasa nada, en 5 minutos volvemos. O se corta, se corta. Bueno, entonces el temor. Entonces el temor es, por un lado, ese que puede proceder de la adoración. Ante la majestad infinita de Dios, yo soy tan pequeño, me siento conmovido, sobrecogido, asombrado, admirado y eternamente agradecido. Y después que tengo miedo de perder la gracia, de perder el tesoro, tenemos este tesoro en vaso de barro. Entonces, claro, el temor de Dios es el miedo a perderlo. Ya no es bueno tener un sano temor. Es malo un temor patológico, pero el sano temor a perder la gracia, a perder el amor a Dios, a perder la vida eterna, es fenomenal. De la misma manera que pasa con cruzar una autopista. Una persona que no tiene ningún miedo a cruzar la autopista, corre el riesgo de que la atropelle un auto, porque va a salir a lo loco a cruzar y lo van a atropellar. La persona que tiene un miedo patológico está... Entonces me quedé con el ejemplo de la autopista, creo que lo terminé. Y así como sería malo no tener ningún miedo, de tal manera que uno la cruce sin mirar y lo atropella un auto, o sea, que un sano miedo es bueno y necesario, como un sano miedo a contagiarse ahora es bueno, es malo un miedo patológico, que tanta autopista tengo aterrado y no puedo mover un paso, no puedo caminar. O sea que el temor de Dios es un temor reverencial, fruto del amor, que nos protege. Bueno, entonces, el pasaje del cual proceden los 7 dones del Espíritu Santo es este pasaje que acabo de poner aquí en el PowerPoint, de Isaías 11, saldrá un vástago el tronco de Jesucristo. Un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre el Espíritu de Yahvé. El Espíritu de Yahvé es el Espíritu de Dios, que sabemos que es el Espíritu Santo, que es Espíritu de sabiduría e inteligencia, de consejo de fortaleza, de ciencia y temor de Dios. Y le inspirará en el temor de Dios. O sea que siempre uno de los dos temores de Dios que se habla ahí se refiere a la piedad. Con lo cual no es que repita 2 veces el mismo don, sino que depende de las traducciones y la forma de hablar, que sea uno. Entonces, y los frutos del Espíritu Santo, lo vamos rápido, son actos que, como la palabra lo indica, la acción del Espíritu Santo hace que en nosotros surjan estas cosas. Hace que una persona que actúa bajo el impulso del Espíritu Santo, que es dócil a su acción, entonces en él entonces se manifiestan esos dones que proceden de Gálatas. San Pablo habla en los Gálatas y dice que los dones, que los frutos de la acción del Espíritu Santo es amor, alegría, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benevolencia, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. Se ve que muchos de estos dones son hiper necesarios para la cuarentena. Amor, no te cuento. Alegría, para poner alegría en casa. Paz, para no inquietarse, no ponerse nerviosos. Paciencia, no te cuento. Longanimidad, bondad, benevolencia, mansedumbre. Bueno, se ve que todos estos son vienen muy bien. Bueno, y acá aparece una acción que, si la quieren para ustedes, búsquenla en internet, que es una acción que escribió San José María Espíritu Santo en el año 34, muy linda, en que va pidiendo al Espíritu Santo su acción sobre él. El Espíritu Santo ilumina mi entendimiento para contar tus mandatos. Fortalece mi corazón contra las envidias del enemigo, las insidias del enemigo, no envidia. Inflama mi voluntad, quiero oír tu voz, no quiero endurecerme y resistir diciendo, después mañana. No en chepe, ahora empiezo. No va a ser que mañana me falte. El espíritu de verdad y sabiduría, espíritu de entendimiento y de consejo, espíritu de gozo y de paz. Quiero lo que quieras, quiero porque quieres, quiero como quieras, quiero cuando quieras.